¿Qué sucede una vez haya sido aprobada la I-130, es decir, esa petición familiar? Pues pueden suceder muchos aspectos, muchos caminos pueden tomarse posteriores a la aprobación de esta I-130. Nos preguntan mucho qué puede suscitarse después de dicha aprobación. Pues vamos a ver los diferentes escenarios que se pueden presentar en relación con este paso posterior a la aprobación de la I-130. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hablaremos hoy de un tema muy importante que es muy popular. Dicha pregunta tiene que ver con la petición familiar y exclusivamente o de manera específica tiene que ver con la aprobación de esta petición tan importante, tal vez la más popular, una de las más populares de las peticiones que existen en la Ley Federal de Inmigración. Pues no es tanto, digamos, saber qué sigue después de la aprobación de la I-130. Yo diría que debemos empezar en primera instancia cuál es la situación de ese beneficiario en relación con ese paso posterior de la aprobación de la petición familiar. Es decir, entrando en contexto, debemos tener un análisis contextual, un análisis de ese caso en particular, de ese beneficiario, que es básicamente la persona que va a lograr la posible residencia permanente después de haber sido aprobada dicha petición. Segundo, debemos definir qué significa la petición familiar. La petición familiar es un mecanismo que tiene la Ley Federal de Inmigración destinado para que los beneficiarios familiares de dicho peticionario pues puedan lograr la posibilidad de la residencia permanente. Existen dos tipos de beneficiarios, el familiar inmediato o el familiar que no es inmediato, es decir, que están estipulados o clasificados dentro de las categorías familiares. Los familiares inmediatos, pues ya lo sabemos, son aquellos que son familiares de los ciudadanos americanos, tales como los hijos menores de 21 años de ese ciudadano americano, padre ciudadano americano, los cónyuges de ciudadanos americanos e igualmente los padres de ciudadanos americanos. Por su parte, los familiares de las categorías familiares son los clasificados del F1 hasta el F4. Tenemos muchos videos aquí en nuestro canal que explican muy bien a fondo qué significan dichos familiares de estas categorías. Pero por ahora lo que nos acontece es que sigue posterior a dicha pues aprobación de la I-130. Es por ello que les expresé esta introducción, puesto que es muy importante que ustedes sepan cuál es la situación específica que ese beneficiario está pues pasando en ese momento cuando obtiene dicha aprobación. Vamos a ver diferentes situaciones hipotéticas en relación con esa situación que tiene ese beneficiario. La primera situación hipotética que pudiese suscitarse es que esta persona beneficiaria de dicha petición esté fuera de los Estados Unidos. Es tal vez una de las situaciones más comunes que pueden presentarse en este tipo de petición o en este tipo de paso posterior a la aprobación. Entonces, el primer paso ya sabemos que es solicitar dicha petición, enviar dicha petición a una agencia federal que queda en los Estados Unidos que se denomina USCIS. Esto es básicamente un poco pues fundamental o información básica, pero tal vez hay muchas personas que están viendo este video y no saben en realidad cuáles son los pasos previos y subsiguientes a la aprobación de la I-130. Estaríamos hablando de los pasos previos a la aprobación, es decir, el primero de ellos, el origen, es solicitar o enviar la petición a una agencia federal que está localizada aquí en los Estados Unidos que se denomina USCIS. Esta agencia, por supuesto, aprueba dicha petición si se cumplen, si se satisfacen los criterios de elegibilidad para dicha petición familiar. Una vez sea aprobada, entonces USCIS, esta agencia federal que está localizada aquí en Estados Unidos, envía la aprobación a otra agencia federal que es la que se encarga básicamente de establecer ese proceso consular, de llevar a cabo, de regular ese proceso consular.
Y estamos hablando del Departamento de Estado, que pues cuya agencia también federal, que es el National Visa Center o Centro Nacional de Visas, acoge dicha aprobación con el propósito de llevar a cabo esto que se denomina proceso consular a través de unos pasos que se denominan pues regularmente en el argot popular los 6 pasos. Una vez se obtiene esta aprobación, entonces ya empezamos a explicar qué significan los pasos posteriores a la aprobación respecto de la primera hipótesis que estamos hablando en cuanto a la persona esté fuera de los Estados Unidos. Una vez recibe NBC esta aprobación, entonces a ustedes les envían una carta que se denomina el Welcome Letter y allí obviamente vamos a mirar cuando recibamos dicha carta, los, digamos, números, credenciales o estas claves importantes para nosotros poder ingresar a el SEA, que es básicamente ese proceso, ese inicio del proceso consular. Es importante anotar que pues depende del familiar, depende de ese beneficiario, asimismo se va a llevar a cabo el proceso consular. Este es un paso, digamos, posterior en relación con la aprobación de la I-130 en cuanto a estas personas beneficiarias que estén fuera de los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa en la hipotética situación que ese beneficiario se encuentre en los Estados Unidos? Esta es una hipótesis que puede ser muy común también, pero esta persona puede estar de manera legal aquí en los Estados Unidos o puede no tener un estatus, puede ser que se haya quedado sin un estatus legal. Estamos hablando, en un ejemplo práctico, de la persona que llegó con una visa de turista B1, B2, obtuvo esa admisión en a los Estados Unidos a través del estatus B1, B2 como turista. Y entonces posteriormente quizás obtuvo la aprobación de dicha petición familiar. Hay que mirar cuál es la situación específica de ese beneficiario, porque puede ser un familiar inmediato y si es un familiar inmediato, pues no tiene inconveniente en relación con la acumulación de presencia ilegal. Pero si es un familiar que no es inmediato, pues corre el riesgo que acumule esa presencia ilegal y posteriormente no puede llevar a cabo su ajuste de estatus. Aquí hacemos un paréntesis muy importante, puesto que en los Estados Unidos, si la persona está físicamente aquí en los Estados Unidos y desea obtener esa residencia permanente, se denomina ajuste de estatus, mientras que si está fuera de los Estados Unidos, se denomina proceso consular. Regresando al ejemplo que estábamos mencionando anteriormente de esta persona que quizás es un familiar inmediato, no tiene ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa con esa persona que no es un familiar inmediato de las categorías de la F1 a la F4? Pues allí sí va a haber un inconveniente si se queda sin estatus. Hemos tenido muchísimas, pues obviamente, consultas diariamente, las tenemos de personas que no tienen ese estatus legal y nos dicen, pero ¿qué puedo hacer ahora? Es un tal vez un F2B, tal vez es una F2A, tal vez es un F1 o F3 o F4 incluso. Estas personas obviamente tienen que buscar un alivio migratorio diferente o quizás cuando una vez sea aprobada dicha I-130 o petición familiar, pueden llevar a cabo un perdón migratorio. Recordemos que ese perdón migratorio y aquí pues fusionamos otras teorías del derecho federal de inmigración de los Estados Unidos. Es bastante complejo, pero trato de explicarles a ustedes en simples palabras qué puede suscitarse en cada una de estas situaciones hipotéticas. Esa persona que se queda con ese, pues obviamente situación, con esa situación de que no tiene un estatus legal, es decir, que está unlawful presence, que hay presencia ilegal, pues debe solicitar un perdón por presencia ilegal que se denomina el I-601A. Esta persona entonces debe cumplir unos requisitos de elegibilidad y satisfacerlos con el propósito de obtener este pues perdón migratorio y posteriormente lograr la posibilidad de tener un perdón provisional de presencia ilegal con el objetivo que vaya a una embajada regularmente de donde la persona es originalmente y obtenga la visa de inmigrante para que posteriormente pueda venir a los Estados Unidos sin ningún problema porque ya ha sido previamente perdonada esa presencia ilegal. Entonces, en otras palabras, ese pudiese ser otro pues ejemplo o situación hipotética de la persona que está dentro de los Estados Unidos de manera irregular o de manera pues ilegal, es decir, que se quedó sin un estatus legal. Pero también podemos encontrar aquella persona que ingresó por la frontera quizás y esta persona pues obviamente desde un inicio ya entró con una violación de la ley federal de inmigración
Y tal vez existen muchos otros pues caminos o hipótesis que pueden presentarse con esa persona que ingresó por la frontera porque tal vez solicitó un asilo y tenía una petición pendiente y que posteriormente fue aprobada. Esta petición aprobada puede ser un alivio migratorio adicional a el asilo que la persona haya solicitado. Es por ello que siempre yo les pues recomiendo a las personas, y esto no es un consejo legal porque esta es una información general, pero les quiero decir que es muy importante que ustedes lleven a cabo las peticiones familiares, así de pronto exista mucho tiempo posterior, digamos, por delante para poder ser aprobada dicha petición. Lo importante es que ustedes tengan esa petición andando para efectos de que posteriormente sea aprobada y que usted pueda argumentar tal vez un alivio migratorio con esta petición familiar. Entonces, hemos visto un cúmulo de hipótesis que pueden presentarse después de la aprobación de la petición familiar. Vimos el primero, haciendo ya una conclusión de este importante video de contenido para ti, de la persona que tal vez esté fuera de los Estados Unidos, que es una de las situaciones más comunes. Vimos también la hipótesis de la persona que está dentro de los Estados Unidos y tal vez es un beneficiario familiar inmediato de, obviamente, de un ciudadano americano, en los cuales, pues, obviamente, ya explicamos cuáles van a ser esas situaciones posteriores a la aprobación de la ley 130. Tal vez puede hacer su ajuste de estatus. También vimos la situación de un familiar de las categorías de la F1 a la F4, las cuales, pues, por supuesto, también tienen características distintas a las hipótesis anteriormente mencionadas. Y finalmente vimos la aprobación de la I-130 cuando existe tal vez una persona que esté dentro de un proceso de asilo, bien sea a nivel de un asilo afirmativo o en un asilo defensivo en la Corte de Inmigración. Bueno, dale like a este video que es un material importante de contenido para ti y para quien lo pueda necesitar. Suscríbete a nuestro canal también, visita nuestro Instagram. Es muy importante que tú estés al tanto de nuestro canal, de nuestras noticias, porque siempre te estamos informando, pues obviamente materiales de calidad, información de contenido, para que tú te culturices, que puedas obtener un conocimiento idóneo e integral para que puedas lograr tal vez el anhelado sueño americano. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te habló tu abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad.